¿Aquí es a donde vamos? No. Aquí sí puedes estacionar en un puesto para inválidos, Morty. Cualquier cosa con menos de 8 extremidades es considerada inválida. Mercurio y Neptuno aspectados en la carta natal 2. Palabras que inspiran. La mente no racional. Composiciones creativas. Opiniones cambiantes. Información distorsionada. Idealización de los hechos. Infiltraciones en la mente colectiva. La típica persona Mercurio y Neptuno, y con ello, me refiero sobre todo a aquellos con algún aspecto inarmónico o una conjunción entre estos dos planetas. Suele poseer un poder especial para distorsionar la realidad. Una distorsión que puede ser sumamente creativa o, bien, terriblemente engañosa. Esta suele ser una combinación muy frecuente entre aquellos que trabajan en los medios de comunicación y, en particular, dentro de la industria publicitaria. Según afirma Martin Freeman, para Mercurio y Neptuno la verdad siempre es adaptable, y este sujeto parece poseer una habilidad especial para hacer que las cosas aparezcan desde su ángulo más favorable. Y cuando digo desde su ángulo más favorable, me refiero a cualquiera de los ángulos mediante los cuales se pueda conseguir llevar a cabo un sutil cambio tanto en la forma de pensar como en la de sentir de otras personas, desvirtuando sus opiniones o, bien, encaminándolas hacia otra dirección. Seguramente esta combinación puede hallarse vinculada al periodismo y a los reportajes periodísticos. Porque los periódicos no solo nos inspiran y nos informan, sino que tienden a exagerar o a adornar la información y, a veces, también suelen transformar los chismorreos y los escándalos en una especie de arte. Incluso el más escrupuloso de los periodistas, por mucho que aspire a una información objetiva e intente no desvirtuar los hechos, jamás estará en posesión de todos los datos, ya que esto sería imposible y, además, tampoco creo que fuese lo que realmente desea el público. Así pues, presentando las cosas del modo que las presentan, siempre existirá un elemento de distorsión. Y, en parte, el que exista esta distorsión puede ser debido a que los hechos siempre son considerados como dioses, aun a expensas de la profunda realidad, da los sentimientos o del significado de una determinada situación o personaje público. Un artículo periodístico y, en realidad, cualquier otro relato ficticio, suele adornar los hechos y eliminar todo aquello que no interesa, de forma que la historia pueda ser presentada desde un punto de vista mucho más seductor, aunque, probablemente, también mucho más sintético. Este es el don, pero a veces también la maldición, de todos los contactos entre Mercurio y Neptuno. Normalmente, Neptuno acostumbra a desvirtuar la mente racional y objetiva de Mercurio, pero, como contrapartida, también suele aumentar la percepción no racional del individuo, así como su habilidad para comunicarse, sobre todo de forma no verbal. Por ello, muchas veces, el sujeto suele poseer un don para todo cuanto pueda estar relacionado con las imágenes o con la música. Esta puede ser la típica persona capaz de transformar las imágenes en palabras, así como de transformar las palabras y comunicarlas a través de cualquier otra forma de arte. Con frecuencia, quienes tengan los aspectos inarmónicos suelen sentirse bastante inseguros con respecto a su capacidad de expresión, sobre todo a nivel escrito. Realmente, los aspectos inarmónicos suelen ser bastante comunes en las cartas natales de niños disléxicos, así como en los de aquellos que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Normalmente, cosas tales como la ortografía, la interpretación de mapas, las matemáticas, las fórmulas, etc., no resultan nada fáciles para las personas Mercurio y Neptuno. Sobre todo, los niños con estos contactos suelen rendir mucho más cuando las cosas les son enseñadas con imaginación y les son presentadas de una forma totalmente distinta a la ordinaria, ya que necesitan sentirse motivados. Las personas con algún contacto entre Mercurio y Neptuno suelen poseer una gran imaginación, así como una mente sumamente fértil. Intentar reprimir toda esta imaginación a la fuerza sería un sacrilegio, ya que para que el sujeto pueda rendir en su aprendizaje necesita que su imaginación se sienta motivada a la vez que cautivada. Intentar hacer que se aprenda las cosas de memoria sería un anatema y, probablemente, también resultaría prácticamente imposible. De todas formas, Mercurio y Neptuno suele ser bastante incapaz de apreciar una información cronológica y objetiva, y su fantasiosa imaginación puede convertir cualquier hecho o dato objetivo en algo que casi roce la ficción.
Y es que, realmente, para todas aquellas personas con esta combinación en la carta natal, apenas existe ninguna línea divisoria que separe la realidad de la ficción. Con toda seguridad, el niño Mercurio y Neptuno preferirá que el mundo esté poblado de hadas buenas y de brujas malas y, en cierta forma, esta idea aún seguirá acompañándole una vez adulto, ya que, normalmente, el sujeto Mercurio y Neptuno suele poseer una marcada tendencia a catalogar a los demás, es decir, al gobierno, a sus familiares, a sus vecinos y a todos cuantos le rodean de buenos o de malos, pudiendo llegar incluso hasta el punto de distorsionar la realidad. Por ello, sin duda alguna, esta es una excelente combinación para todos cuantos se hallen involucrados en trabajos relacionados con cualquier tipo de propaganda. Mercurio y Neptuno no siempre tiene por qué ser la típica persona imprecisa, confusa o despistada, como cabría esperar de una combinación como esta. Pero, si Júpiter también se haya implicado en el aspecto, entonces la cosa cambia. Podemos encontrar un ejemplo de ello en la carta natal del astrónomo Patrick Moore, quien posee una cuadratura en forma de T entre estos tres planetas. Obviamente, se trata de un hombre excepcionalmente inteligente, aunque también algo impreciso y despistado. Este ejemplo también resulta muy interesante, ya que el sujeto parece idealizar los datos científicos, lo cual suele ser otra de las formas en las que Mercurio y Neptuno acostumbra manifestarse, sobre todo en el caso de la oposición. Su postura frente a la astrología es muy conocida. Parece ser de la opinión de que todo esto no es más que un cuento de hadas, una tontería y, probablemente, otra de tantas formas de engañar a las masas. Por ello, podemos decir que proyecta su Neptuno, que está en oposición, sobre la comunidad astrológica. Pero sus exagerados sentimientos sobre el tema, sin duda alguna, tienen mucho que ver con la presencia de Júpiter dentro de esta configuración. Las típicas personas con algún contacto entre Mercurio y Neptuno suelen ser extraordinariamente sensibles con respecto a las influencias externas, y, por lo visto, con frecuencia también parecen infiltrarse en la mente de los demás. La frontera entre sus pensamientos y los de los demás parece muy débil. Esto no solo les proporciona un talento innato para la psicología, sino también para poder introducirse en la mente de los demás. Dentro de este proceso de infiltración, Mercurio y Neptuno no solo parece ser capaz de percibir lo que contiene la mente y de absorberlo todo, sino también de realizar sutiles cambios. De ahí la vinculación de estos planetas con la publicidad y la propaganda. Parte de las dificultades de aprendizaje de las personas con esta combinación se deben a que éstas suelen ser excesivamente impresionables. Sus mentes están tan abiertas a todo, que con frecuencia les resulta muy difícil tanto retener como estructurar los pensamientos y las ideas. Porque cernirse estrictamente a los hechos, normalmente, suele requerir que la mente esté totalmente concentrada y no se deje distraer por ninguna otra información ajena. Parece como si para Mercurio y Neptuno todas las ondas flotasen en el aire y no le resultase posible separarlas y estructurarlas. Es algo bastante parecido a un sensible receptor de radio. Recoge todas las frecuencias e intenta sintonizarlas. Se puede afirmar que los sujetos Mercurio y Neptuno poseen un talento especial de sintonización. Normalmente, estas personas están convencidas de que si no escriben las cosas o hacen una lista, dejarán que sus ideas se pierdan en un mar de pensamientos. Mercurio y Neptuno siempre está haciendo listas. De acuerdo con mi experiencia y, al igual que el receptor de una radio, el sujeto Mercurio y Neptuno dejará escapar muy pocas cosas. Puede tratarse del típico niño que escucha algún secreto de familia muy bien guardado y que, según el punto de vista de todos los demás, lo deja escapar en el momento más inoportuno. Quienes tengan algún aspecto inarmónico entre Mercurio y Neptuno con frecuencia suelen ser unos acérrimos mentirosos, al menos durante la infancia. Se trata del típico joven que puede llegar a hacer estragos contando alguna escandalosa historia cuya onda de expansión puede llegar a causar graves repercusiones. Incluso ya desde muy jóvenes, los sujetos Mercurio y Neptuno acostumbran a reflejar una verdadera comprensión y un malicioso interés por los escándalos y las habladurías. Las historias más increíbles parecen brotar de los labios del niño sin que éste apenas llegue a realizar ningún esfuerzo consciente. Saben cómo adornar las historias, así como desviar la atención de los demás de otras partes del relato que a él puedan resultarle algo más molestas.
E incluso probablemente el propio niño también pueda dar que hablar, pues, normalmente, acostumbra a ser el verdadero centro de este tipo de escándalos. Las personas con algún aspecto entre Mercurio y Neptuno no solo se permiten el lujo de hablar de los demás de forma escandalosa, sino que, con frecuencia, ellos mismos también suelen formar parte importante de estas habladurías. Aunque el joven Mercurio y Neptuno sea tan bueno a la hora de engañar a los demás, es decir, a la hora de contar historias que no poseen ninguna conexión o realidad concreta, hay que tener en cuenta que estas historias contienen una cierta verdad psíquica y describirán vivamente la realidad interna del joven y, por ello, deben ser tomadas en serio y tratadas con respeto. Contar mentiras a gran escala no suele ser uno de los objetivos de la mayoría de las personas Mercurio y Neptuno una vez adultos, pero, con frecuencia, siguen conservando esa capacidad para distorsionar la información que tanto les caracterizó de jóvenes. También suelen poseer una gran capacidad para transmitir la información, describiendo las escenas a través del sonido y de la utilización de las manos. Probablemente se trata de la típica combinación astrológica del compositor, del lírico o del poeta. Existen numerosos ejemplos de ello. Mozart tenía estos dos planetas opuestos. Es la única cuadratura de Bob Dylan, con un Mercurio angular. John Lennon tenía una semicuadratura. Chopin un quintilio exacto y Liszt un sextil. Quizás la música sea el lenguaje que mejor entiende Mercurio y Neptuno. Incluso a un nivel básico y ordinario, normalmente, estas personas suelen poseer una gran habilidad para entonar una melodía. Mientras que aquellos con los aspectos armónicos pueden apreciar y disfrutar de la música, aquellos con los aspectos inarmónicos son los que realmente suelen entregarse plenamente a la música y, con frecuencia, también se dedican a crearla de alguna forma tangible. También he podido encontrar estos aspectos en muchas de las cartas natales de personas que trabajan en el ramo textil, sobre todo, entre las que realizan grabados sobre telas. Como siempre, podemos asociar a Neptuno con los sentimientos y los anhelos de la colectividad, con la representación visual de una sociedad mitológica. Las personas con algún aspecto inarmónico entre Mercurio y Neptuno se hallan en una posición realmente privilegiada para poder dar forma y materializar en un lenguaje, tanto verbal como no, esta mitología. Por ello, esta suele ser una excelente combinación para el compositor, el poeta, o para el escritor creativo que nos habla a todos nosotros y, sutilmente, consigue hacernos cambiar nuestra percepción sobre el mundo. Las personas con estos contactos necesitan un vehículo para su imaginación, quizás un hueco en la sociedad, en el que sus pensamientos y fantasías puedan hallar una auténtica salida. Ya que, de lo contrario, el sujeto puede acabar siendo víctima de los elementos más destructivos de este aspecto, es decir, convirtiéndose en un creador de habladurías y de escándalos y pasando a formar parte del escándalo y, por ello, seguir materializando algunas de las necesidades colectivas. Quizás esta no solo sea una combinación potencial del periodista, sino también de las víctimas de la prensa sensacionalista. A un nivel más cotidiano, simplemente puede reflejar a las personas con tendencia a convertirse en el centro de las habladurías de la vecindad. Y, en su aspecto más negativo, podemos asociar esta combinación con las decepciones y con la distorsión generalizada de cualquier cosa que se aproxime a la verdadera realidad. No todas las personas con estos contactos van a ser los próximos Mozart o Byron, pero cabe esperar que, aunque sea a menor escala, los talentos de Mercurio y Neptuno podrán encontrar algún medio de manifestarse. El escritor de cuentos Hans Christian Andersen tenía una sesquicuadratura entre estos dos planetas, mientras que Jung, quien estudió y escribió sobre los sueños y mitos colectivos, poseía un aspecto de quintilio. ¡Maldición! ¿Se acabó el juego? ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? 55 años, nada mal, Morty, pero desperdiciaste un poco tus 30 con esta fase de observar aves. ¿Dónde está mi esposa? Morty, era solo un juego de realidad virtual.